Federico Menichetti es arquitecto, especialista en investigación proyectual, y está desarrollando en este momento, está en un estado avanzado de su tesis de maestría en investigación proyectual. Es profesor de la maestría, también es profesor en FADU, ha dictado clases en grado y en posgrado en la Universidad de Buenos Aires. En este momento es titular de la cátedra de visualización arquitectónica en la Universidad Torcuato Di Tella, en la carrera de arquitectura, y también es profesor, jefe de trabajos prácticos en la Universidad Nacional de La Matanza, y hace muchos años que se dedica al campo de la representación en arquitectura. Yo personalmente creo que es de las personas que más saben sobre el tema, no solo en un sentido práctico, en el sentido en el que es muy bueno en lo que hace, en lo que es representación e imagen arquitectónica, sino que es un arquitecto preocupado por avanzar y por las últimas emergencias que produce el software de representación digital y de proyecto, por supuesto. Así que es un placer enorme poder tenerlo acá. Yo lo conozco de hace mucho tiempo, hemos hecho varias cosas juntos, entre ellas desarrollar una unidad de investigación sobre lo digital en la Universidad de Buenos Aires, en el Centro Poiesis, que dirige Jorge Sarquís, hace ya 10 años, o un poco más incluso, y junto a Fede Garrido también, que fue el primer conferencista de este simposio. Actualmente también una cosa muy importante, Fede no solo se dedica a enseñar, sino que también tiene una práctica, un estudio de arquitectura que se llama Frank Menichetti, y nada, ha sido reconocido por ganar varios concursos, y un poco su práctica profesional se integra y se construye a partir del vínculo entre los problemas de representación, problemas proyectuales y una práctica profesional continua desde hace muchos años. Así que nada, me parece que va a estar buenísimo que tengan la posibilidad de estar en un workshop de él, porque tiene como esa, cuando Fede da un workshop, uno tiene la sensación que está continuamente vinculando aspectos que son muy pragmáticos de la práctica arquitectónica en específico, pero a la vez nos permite ampliar el registro de muchas de las cuestiones que por lo general damos por sentadas, y en este caso ese registro va en función de la idea de materialidad, y más específicamente la materialidad del ornamento, por medio de metodologías que son lo más experimental, podríamos decir, que existe hoy en día en el campo de la investigación en arquitectura. Es lo que se está haciendo ahora, y recién ahora se está empezando a producir imágenes, a producir material crítico sobre estos métodos. Así que tienen el privilegio de ser de los primeros en experimentar con estas herramientas y con estas metodologías. Así que no mucho más, Fede. Yo voy a hacerme un costado, voy a dejar que te hagas cargo del día, y cualquier cosa voy a estar acá y voy a seguirte todo lo que pueda en el workshop. Bueno, nada, muchas gracias, Santi, por la presentación, la generosa presentación. Así que, bueno, nada, un poco como les comentaba Santiago, que este workshop, la idea es poder hacer una aproximación muy rápida. La verdad es que vamos a estar muy poco tiempo explicando cosas, espero. Pero nada, a mí me pareció sumamente importante esta partecita como que implica un poco algunas cuestiones de código, un poco cuestiones de imagen y algunos valores a modificar sobre ese código que les hemos pasado por un link. Pero bueno, va a haber un montón de cosas que no vamos a entender del todo, me incluyo también, pero bueno, es un poco lo que también comentaba Santi al principio, que esto es una herramienta, podríamos decir, o una nueva forma de generar o hacer como distintas
imágenes digamos, del orden generativo, pero que al ser también como a veces cuestiones que están muy encerradas en cuestiones muy técnicas o matemáticas o de la ingeniería, en definitiva, de software, como que hay un montón de cosas que como arquitectos no terminamos de entender del todo, o que tratamos de abarcar, pero que tiene una curva de aprendizaje muy dura, porque, digamos, para aprender código uno tiene que aprender un lenguaje de programación, después para hacer inteligencia artificial o machine learning tiene que aprender otras librerías y otros tipos de combinaciones de código, y se va haciendo cada vez más complejo. Pero bueno, más allá de eso, así que no se preocupen, va a haber partes que vamos a pasar medio por arriba algunos temas, y bueno, les voy a compartir pantalla, así arrancamos. Van a escuchar a mi hijo, que es una especie de inteligencia artificial en desarrollo, que se está entrenando, así que no se preocupen si lo escuchan. Es mi hijo y no es la computadora que está cobrando vida. Voy a compartir pantalla si encuentro el botón. A ver. Mientras Fede comparte, les comento a todos que si quieren hacer preguntas o tienen dudas o lo que sea, por favor, tratemos de anotarlas o incluso escribirlas en el chat, cosa de que no interrumpamos la explicación o la presentación de Fede. Pero después, una vez que Fede termine, van a poder hacerle las preguntas y todo, ¿no? Como va a haber un espacio en el cual incluso van a poder activar sus micrófonos y hablar, pero digamos, como para que no se vuelva una cosa muy interrumpida, estaría bien que Fede haga toda la presentación y después, en todo caso, si tienen dudas, van anotando, si se pierden, no sé yo, después sobre la segunda parte van a poder contar y preguntar todo lo que necesiten. Ahí, Fede, teóricamente estás habilitado para presentar. Eso te iba a decir porque no estaba. Ahora encontré el botón. Bueno, comparto pantalla. Screen 1. Compartir. Bueno, ahí deberían estar viendo la pantalla. Bueno, les mandamos por mail una serie de links. Uno es este link de acá, que es el link de Google Colab, con el código que les compartimos, y después una serie de imágenes que les sugerimos que utilicen estas imágenes. Ahora vamos a charlar un poco sobre eso, pero tiene que ver un poco con la idea de engañar a esta especie de código que genera esta transferencia de estilo, que es una de las utilizaciones más comunes de Machine Learning e inteligencia artificial. Bueno, en términos generales, un poco la idea de este pequeño workshop es hablar sobre el ornamento en términos maquínicos. Pensando, digamos, como el ornamento no como un accesorio de la superficie arquitectónica y como una decoración, digamos, sino centrado como una problemática de la disciplina, que tiene mucha influencia en el aspecto no solamente del carácter, sino también en la organización de la materia y la organización de un proyecto en general. Entonces, este workshop propone, digamos, como mediante esta herramienta de inteligencia artificial, partiendo de la base donde, digamos, el ornamento y superficie conviven de manera sincrónica, digamos, en este taller buscamos como brevemente explorar estas propiedades de afecto que tiene la cuestión ornamental en la arquitectura, y producir una cierta como extrañamiento, ¿no? O sea, vamos a alimentar este sistema con una imagen arquitectónica, y a su vez le vamos a decir a otra imagen arquitectónica, no arquitectónica en este caso porque es muy abstracta, pero una imagen abstracta, organizativa, de distintos volúmenes, que realice una transferencia de estilo de esa imagen arquitectónica, que tiene como detalles, tiene, digamos, como elevaciones, curvas,
colores, texturas, bueno, todas esas cosas le vamos a decir a este sistema que transfiera toda esa información a una imagen que carece casi completamente de esas características. Entonces, un poco por eso la idea es, estamos usándolo medio mal, el hecho de este código, pero la idea es usarlo mal para que los resultados sean justamente mucho más interesantes que simplemente una transferencia de estilo, como se suele utilizar este código, que es como para transferir, por ejemplo, el estilo de Van Gogh a una foto, por ejemplo. En fin, eso es un poco la idea de este código. Bueno, tenemos estos dos, entonces la idea es que puedan abrir este link de acá, les va a abrir este código, Google Colab, el notebook este. Y en este notebook, ustedes lo que van a hacer, porque les va a abrir este mismo, van a tener que crear una copia para poder modificarlo. Entonces, lo que van a hacer, van a guardar una copia en Drive, y a ustedes les va a generar una copia de este mismo código en el Drive de ustedes. Y después en el Drive les va a generar para que lo vuelvan a encontrar, les explico esto porque después probablemente lo tengan que buscar. Van a buscar en Drive, y ahí van a buscar, por ejemplo, Colab Notebooks, y ahí van a encontrar todos los notebooks que ustedes tienen. Bueno, van a tener uno, y si tienen otros tendrán varios, pero en definitiva va a ser eso la que les va a hacer la copia. Y le ponen ahí donde yo le saqué, pero le ponen que lo abran otra pestaña, así pueden modificar ese, y lo pueden guardar y hacer lo que ustedes quieran con ese código. Bueno, en principio eso es un poco la idea general. Esto es un ejemplo de lo que hace este notebook. Este notebook lo que hace es, digamos, tomar, como les explicaba al principio, tomar dos imágenes y transferir un poco el estilo de de una imagen hacia otra. Esto es un ejemplo donde se le alimentó con una imagen muy, digamos, muy enfocada en un ornamento de la Basílica de la Santa Cruz en Lecce, y después a una imagen que es en blanco y negro y líneas, se le hizo esta transferencia, y lo que hizo fue como transferir ciertas de esas características del ornamento al dibujo. Y lo interesante no es justamente cómo transfiere el estilo incluso sobre los ejes de la imagen, sino cómo lo transfiere en las áreas más planas o en las superficies grandes, ¿no? Porque ahí el código tiene que entender cuál es el estilo, ¿no? Entonces, como es una foto donde está enfocada y tiene una densidad como muy concreta, o sea, muy, muy fuerte, lo entiende raro y lo entiende distinto. Y eso es lo que tiene interesante este código en general. Bueno, si van para abajo, este código está basado en este ejemplo tutorial de TensorFlow. TensorFlow es una API que le dicen, es una API que tiene distintas librerías, digamos, realizadas en Python para la programación de inteligencia artificial. Nada, eso, no se compliquen mucho. Si quieren abrir este link que está acá, les tira y les explica también cuál es la función de este código. Es muy similar al que tenemos acá, hay un par de modificaciones de algunos valores, pero lo van a encontrar también instructivo si lo quieren explorar, y se lo guardan para tenerlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer al principio? Antes de empezar con el código, lo que vamos a hacer es conectarnos a un entorno de ejecución. Lo que tiene Google Colab es que no necesitan usar la capacidad de la computadora para ejecutar este código. No es que tiene que bajarse el lenguaje de programación, librerías de programación, descargar, no sé, Anaconda, esto, lo otro, bla, bla, bla. Es muy, muy simple. Lo único que tienen que hacer es conectarse a un entorno de ejecución de Google que les asigna digamos, como un procesador y una memoria limitada. Tiene la opción de tener la opción paga que yo tengo acá, que les da un poco más de memoria y un poco más de poder de proceso, pero en definitiva les va a servir igual para lo que vamos a hacer ahora. Entonces, una cosa que vamos a hacer antes de arrancar es conectarnos a un entorno de ejecución, pero vamos a configurar. Entonces vamos a poner acá donde dice cambiar el tipo de entorno de ejecución, vamos a hacer clic ahí, y acá van a tener dos opciones, en realidad van a tener dos opciones, creo ustedes, van a tener CPU y GPU. Si tienen la opción paga, les va a aparecer TPU también, pero lo que vamos a usar es GPU. ¿Por qué vamos a usar GPU? Porque GPU funciona mucho mejor para los procesos de inteligencia artificial y todo lo que es, digamos, los cálculos que hace el código, los hace mucho mejor
con la arquitectura de GPU que con la arquitectura de CPU. Entonces, todas cuestiones técnicas, no se preocupen, pongan GPU, no se preocupen, y listo. Y acá, digamos, si tienen más RAM, le ponen, y si no, le ponen estándar y listo. Yo le pongo esto para que me quede. Y nada, y vamos a ir entonces abajo. Acá empieza la cuestión del código en general. Hay muchas cosas que yo les explico general. Yo sé que muchos no conocen lenguaje de programación. Python es muy simple, si es el primer lenguaje que quieren aprender, es el recomendado casi 100%. Pero, nada, Python funciona como, en términos generales, con una serie de códigos que están dentro del lenguaje y después tiene una serie de librerías que se pueden importar y se pueden utilizar para que sea mucho más fácil realizar ciertas operaciones. Entonces, voy a poner ahora conectar. Acá donde tienen ahí, vamos a poner conectar. Y lo que va a hacer es asignarle un proceso a un procesador o un GPU dentro de algún servidor en algún lugar del mundo de Google. Y eso les va a permitir ir ejecutando este código. Entonces, primero lo que va a hacer el código es importar todas esas librerías que ustedes necesitan. Ahí mi hijo se está quejando, pero van a ser todas las librerías para poder ejecutar este código. Entonces, lo primero que se suele hacer en los códigos es importar todo lo que es referido a las librerías que uno va a usar en ese código. Para ejecutar esto, tienen dos opciones. Hacen clic acá en el ejecutar o apretan Shift y Enter. Y lo que va a hacer eso es ejecutar. Acá me dice que a ustedes les va a aparecer lo mismo, probablemente. En este caso no, porque yo lo tengo compartido a otra cuenta, pero les va a aparecer, probablemente se pudrió todo. Bueno, no se preocupen, está entrenándose todavía. Bueno, entonces, lo que van a hacer es ejecutarlo. Ahí si apretan Shift Enter, les va a ejecutar esto, y fíjense que ahí apareció 2 porque lo ejecuté 2 veces, pero les va a aparecer un 1 acá. Eso significa que esa celda ya fue ejecutada. Entonces, lo que hizo el código es cargar toda esa información en, digamos, el proceso que ustedes le asignaron. Bueno, después vamos a ejecutar este otro, y este otro también, digamos, vuelve a definir algunas características de este código. No se preocupen por mucho, Shift Enter o apretan el Play. Y después acá empezamos un poco más, temas más específicos del código. Bueno, acá nos va a pedir, lo que va a hacer el código es descargar, o cargar, mejor dicho, va a cargar esas imágenes que nosotros le vamos a asignar, y las va a asignar a distintas variables, no variables, sino como dos informaciones, ¿no? Estas dos informaciones son el contenido y el estilo. El estilo es la imagen que nosotros queremos que influencie a esa otra imagen, que es el contenido. Entonces, esas dos cosas son las que nosotros tenemos que cargar en el código. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es muy simple. Lo que vamos a hacer es cargarles un JPG mediante un link. Hay varias opciones de hacer esto. También se puede hacer sincronizando Google Drive con esto, pero nada, mucho más complicado. Entonces, lo hice así, que es más fácil. Lo que van a hacer es ir al segundo link que yo les mandé, que es este, que les pedimos que se la vayan descargando, y van a tener, por ejemplo, lo que es estilo y contenido. Vamos a cargar contenido, por ejemplo, y vamos a cargar alguna distinta de las que tengo yo acá, que es esta imagen. Vamos a cargar una, por ejemplo, esta de acá, o esta que tiene rectángulos más grandes. Bueno, voy a cargar la número 3, vamos a descargar. Bueno, ahí descargamos la imagen. Y ahora lo que vamos a hacer es, la necesitamos cargar en un link, ¿no? O sea, la tienen descargada. Bueno, ahora lo que necesitan es una plataforma que les permita hacer eso, ¿no? Cargar esta imagen en algún lugar. La forma más rápida de hacerlo es si no tienen un sitio, un streaming, digamos, un sitio donde cargar las cosas. Perdón que mi hijo está en el momento de dormir esa hora. Entonces, en realidad más tarde, pero tiene momentos que se convierte en calabaza y se pudre todo. Bueno. Voy a abrir esto donde está ubicado. ¿Dónde puedo hacer esto? Ahora ubicación. Bueno, vamos a descargas, más fácil.
mostrar. Y acá lo que vamos a hacer es abrir esta página que es Post Images. Se los voy a mandar acá en el chat, así lo tienen ahí, para los que quieran abrirlo. Y esto les va a permitir descargar la imagen. Y entonces, esto lo que va a hacer es, usted le permite elegir un tamaño si ustedes quieren, para que lo haga más chico, más optimizado. Bueno, yo le voy a poner que no le cambie el tamaño porque me conviene que conserve la mayor resolución posible y que no expire nunca, ¿no? Se le puedo poner que en 31 días me borre esa imagen. Nada, si quieren usar la ecología de la internet, lo pueden hacer, y si no, simplemente lo dejan forever. Entonces lo van a arrastrar acá, les va a cargar esa imagen, les va a aparecer acá la imagen que ustedes le cargaron, y después acá les va a aparecer un link que es el direct link. Este direct link es el que nos importa a nosotros, vamos a copiar, y ese direct link es el que vamos a copiar ahora en esto, que es el content. Fíjense que estamos copiando primero el contenido, que era la imagen esta como no provista de ornamento, vamos a decirlo así, pragmáticamente. Entonces, vamos a seleccionar toda esa ruta sin borrar las comillas. Esto es importantísimo, porque si ustedes le borran una comilla, no va a funcionar. Entonces tienen que mantener estas comillas, pueden ser 2 comillas también, pero si mantienen esa, les va a funcionar. Ahora, si se las borran de accidente, no les va a funcionar. Así que fíjense en los errores, que a veces les dice que tiene algún error de ese tipo. Chequen siempre que tenga las cosas que el código necesita. Así que traten de reemplazar solamente esto. Lo repito porque son pocas cosas que tenemos que hacer en el código, y esta es una de ellas, entonces es importante. Después van a copiar este JPG, ese content.jpg, y lo vamos a pegar acá, que nos está pidiendo el nombre. Entonces pegamos eso ahí, control C, control V, y ahí me va a cargar esa imagen. Y después me va a pedir un estilo. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a descargar el estilo, vamos a ir al drive que les mandé, y en estilo vamos a cargar alguna de estas imágenes. Busquemos alguna que pueda llegar a algo interesante. Esta puede estar muy bien. Pero fíjense que esto es lo que les decía de generar como una imagen media extraña, ¿no? Porque esto tiene una información. El código este funciona reconociendo ejes, por ejemplo, y reconociendo como superficies. Por ejemplo, lo que es código de inteligencia artificial para reconocer un perro, reconoce más la silueta y ciertos como features que le dicen, que son como generales. Entonces, todos los perros tienen como features generales, y después tienen cosas específicas, que es, por ejemplo, no sé, que tiene una línea siempre en el tal lado, que las orejas son más cortitas, o que no sé qué, pero los features generales se mantienen. Entonces, este código funciona como leyendo unos layers de inteligencia artificial que son más generales. Entonces, al hacer eso, y asignarle una imagen que tiene muy pocos esos features generales, porque son muy confusas, entonces lo que hace el código es entender lo raro y hacerlo distinto. Entonces eso es lo interesante de darle esta información. Si ustedes le dan una imagen, por ejemplo, que tenga superficies blancas y, por ejemplo, no sé, a ver, bueno, no importa. Si le dan una imagen más simple o menos densa que esta, les va a generar otros resultados. O sea, pruébenlo igual, pero van a ver que los resultados son distintos, porque va a entender mejor esa imagen. Lo va a hacer bien, de hecho, pero la idea es que nosotros queremos que lo haga mal, básicamente. Bueno, descargando esta imagen, vamos a ir a descargas, vamos a abrir esto, y vamos a hacer lo mismo, pero en esta. Esta página me la voy a dejar por las dudas, voy a abrir otra, y vamos a tirar esto acá. Y vamos a copiar ese link, y ahora en el código vamos a pegar esto acá, y vamos a copiar esto, que es el nombre de la imagen, y lo vamos a pegar acá, ahí. Entonces hicimos lo mismo, copiamos el link que nos dio esta página, y después copiamos el nombre de la imagen, que es esta. Este es el nombre de la imagen, entonces copiamos acá. Fíjense, para chequear, si ustedes seleccionan esto, les va a seleccionar lo que es similar o lo que es igual. Entonces ahí fíjense que me dice, che, esto de acá es similar a eso. Y si yo le pongo la barra, fíjense que ya no hay nada que tenga esa barra. Entonces, eso es bueno para chequear que el nombre esté bien, si lo copiaron a mano, o si, no sé, se le rompió el control C, lo cual sería una catástrofe absoluta. Pero bueno, en definitiva, esas serían las dos cosas que vamos a hacer. Entonces,
Cargamos esos dos, el contenido y el estilo, y después ejecutamos esta celda. Shift Enter, lo que va a hacer es descargar esas dos imágenes, y debería estar todo bien. A mí me sale todo bien, si tienen algún problema después lo vemos. Ah, me dicen que vaya un poco más despacio, perdón, estoy yendo muy rápido. Bueno, sorry. Nada, repito esto como para que quede claro que esto es importante, digamos, ejecutamos bien las celdas estas, que son las de cargar las librerías, y después le dijimos al código, cargame estas dos imágenes, las cuales van a ser el estilo y el contenido al cual yo le voy a asignar ese estilo. Entonces, cargamos estas dos, que las cargamos con esta página, lo que hicimos fue arrastrarlas acá, y copiamos la ruta que nos asignó en este lugar, completa, o sea, con el https // todo esto que está acá, lo copiamos en este lugar, conservando las comillas, y después lo que hicimos fue copiar el nombre del .jpg a esta cosa. Una cosa para que tengan en cuenta es que si ustedes cargan por ahí un formato de imagen medio raro, no sé, porque utilizan, no sé, .tif, por ahí ese código no funcione del todo bien, o por ahí o por ahí lo que es el TensorFlow no te lee bien esa imagen. Suele pasar a veces que si por ahí la imagen es rara o tiene transparencia, o sea, porque como las imágenes funcionan como por los tres canales de RGB, si tiene, por ejemplo, uno más, que sería la transparencia, a veces suele ser que no lo lee del todo bien o no puede comparar las dos imágenes. Entonces ahí empieza a tirar error el código. Por lo general conviene usar imágenes que sean JPG, que sean muy similares entre sí, también los tamaños, no por ahí usar una imagen muy larga y otra muy cuadrada. Bueno, eso en definitiva es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces tenemos esto, lo ejecutamos con Shift Enter o hacemos clic ahí para darle play. Uy, ya, bueno, ejecuté eso sin querer, pero no pasa nada. Bueno, después lo que hace el código es visualizar las imágenes y definir el tamaño. Esta celda de acá es importante porque lo que vamos a modificar es el tamaño en el cual este código va a comparar esas imágenes. O sea, le vamos a decir que calcule un tamaño de imagen. Por ejemplo, no sé, 512 píxeles o 1024 píxeles. Mientras más grande le pongamos ese valor, más va a tardar en calcularlo, ¿no? Más va a tardar en hacer ese proceso. Bueno, esta parte de acá, lo importante va a ser, entonces, definir ese tamaño. Entonces, ejecutamos todo esto, cargamos las imágenes, y ahora le vamos a decir al código que me cargue esas imágenes, o me utilice esas imágenes en tal dimensión. O me utilice esas imágenes con máxima dimensión tal. Entonces, lo que va a hacer este código de acá, me va a decir, fíjense que este valor de acá es importantísimo, que es la máxima dimensión. Entonces, la máxima dimensión, por ejemplo, acá dice 1024, le vamos a poner un poquito más, 1280. Entonces, este valor que tienen acá va a ser el que define. No le pongan un valor, por ejemplo, 10.280, porque probablemente esté una eternidad calculando. Entonces, por lo general, traten de usar valores más o menos coherentes dentro del tiempo que tienen o la complejidad de la imagen y eso. Entonces, este valor de acá es importantísimo, que es el tamaño de la imagen. Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, 1280, que es un tamaño más o menos, no es Full HD, pero es casi, y vamos a ejecutar esta celda, la ejecutamos de vuelta, porque yo la ejecuté en 1024, y ahora lo que hace es cargar esto. Una cosa importante es que no podemos ejecutar las celdas en distinto orden. No puedo ejecutar primero esta y después esta de arriba, o, por ejemplo, por ahí esas dos sí, pero no puedo ejecutar esta y después cargar las librerías. Lo que va haciendo el Google Colab es como cargando las distintas, ejecutando los distintos procesos, digamos, como concatenados según cómo yo le digo que los ejecute. Entonces, ejecútenlos como están puestos, y si se equivocan, por ejemplo, si me tira un error, no se preocupen, lo que hacen es arreglar ese error, vuelven a ejecutar esa celda, y si lo hizo bien, ahí están por buen camino. Bueno, entonces,
lo que vamos a definir es el tamaño en esta, definimos el tamaño, este código lo que hace es definir ese tamaño, asignarle una dimensión, establecerle los parámetros que decíamos de los canales de las imágenes, bueno, nada, un par de cosas que son importantes para que pueda entender bien las imágenes el código. Pero, como les decía al principio, no vamos a ver paso por paso esto porque podríamos estar muchas horas y yo tampoco sé tanto para explicarles tanto. Bueno, después, esta función que sigue, después de esta de acá, que le cargamos la dimensión, es la que me permite visualizar las imágenes. Entonces, esto lo que va a hacer es generar una función. Entonces no van a ver nada acá cuando ejecuten esto, pero asegúrense de que esté ejecutada para ejecutar la que sigue, porque la que sigue es lo que hace es ejecutar esta función que yo definí acá. Entonces, definí la función y después la ejecuto, en este caso, Shift-Enter, y eso lo que va a hacer es mostrarme las dos imágenes, por un lado el Content Image y el Style Image. Estas dos imágenes son como los que yo les asigné. Entonces, fíjense que este nombre que está acá es igual al que yo tenía, bueno, acá le cambié el nombre, ¿no? Pero Content Image se refiere a esta imagen y Style Image se refiere a Style Path, o sea, esta. Entonces lo que va a hacer es, fíjense, si yo le puse 1280 acá, lo que va a hacer es asignarme como máximo valor 1280. Entonces fíjense que esta es cuadrada, me va a hacer 1280 por 1280, y esta de acá me va a hacer la dimensión máxima en 1280, y acá va a quedar un poco más chica, pero esa va a ser la dimensión máxima. En fin, eso es un poco lo que hace esta parte del código. Nada, hasta ahora es muy simple. Lo único que hicimos fue cargar la imagen, asignarle un tamaño y mostrarlas en el notebook. Bueno, este módulo no lo vamos a ejecutar, es una implementación de ejemplo, que en el código lo hacen para ejemplificar. Está puesto así comentado para que no se ejecute, pero no le den bola. Bueno, ahora sí, lo que vamos a hacer es definir un poco más el código. Esto es como lo más complejo, pero a su vez no se preocupen mucho. O sea, yo lo que haría en el caso de los que por ahí no saben mucho de programación y tampoco les interesa saber mucho, diviértanse con lo que genera el sistema. Entonces, lo importante va a ser que puedan definir bien estas dos imágenes, que son el estilo y el contenido, y un tamaño, para ustedes decir, bueno, estas dos imágenes yo voy a ser las que voy a comparar o voy a empezar a mezclar en el código. Y después le voy a asignar un tamaño para que, no sé, tenga un tamaño más o menos coherente. Después lo que sigue acá es un poco más críptico, podríamos decirlo, más cerrado, porque tiene muchas operaciones que tienen que ver con cuestiones del código de inteligencia artificial, que, digamos, para comprenderlo 100%, que por eso yo les decía, ni yo lo sé todo, digamos, es como que hay muchas cuestiones, muchos términos que son difíciles de entender. Pero vamos a tratar de usar los que nos convengan a nosotros para generar una imagen interesante. Bueno, ahora lo que va a hacer este código es definir las representaciones de contenido y estilo. Entonces, lo que va a hacer, lo que funciona, el style transfer, funciona con, en este caso lo que usa es una red neuronal preentrenada. Esa red neuronal preentrenada es esta que está acá, que es parte de las implementaciones que tienen estos, digamos, son como modelos de inteligencia artificial ya entrenados. O sea, por ejemplo, alguien vino y le dijo a esta red, bueno, mirate 200.000 imágenes en Google, o en realidad son millones, no sé cuántas son, pero tienen como muchísimas. Pero lo que tiene esta red es, por ejemplo, ya miró un montón de imágenes, ya conoce un montón de imágenes, entonces sabe ciertas características de esa imagen. Esto es importante porque, obviamente, hacer esto de cero sería mucho más complejo, pero lo que tiene este código es que utiliza esta red, que es la BGG19. Vaya a saber uno por qué le pusieron ese nombre, debe tener una explicación, pero no nos preocupa, así que... Pero en definitiva lo que tiene es, ya tiene información como conocida, o sea, tiene información estudiada esa red. Entonces esa red, lo único que yo voy a hacer es decirle qué mirar de esa red, o sea, qué entender de las imágenes que yo le estoy dando. Nada, parece muy complejo, pero
a medida que se vayan embebiendo en estas cosas, van entendiéndolas más. Yo ahora me parece como que algunas cosas están claras, pero probablemente te están diciendo qué carajo está diciendo, pero no se preocupen. A mí me pasó lo mismo apenas arranqué con esto. Bueno, entonces vamos a utilizar esa red preentrenada para poder hacer esta transferencia de estilo. O sea, entonces esa red le va a enseñar o va a saber cómo hacer esa transferencia de estilos. ¿Entiendes? Como que yo voy a cargar algo que ya sabe cómo hacerlo, de alguna manera, porque de otra manera tendría que entrenarla desde cero, lo cual serían muchas horas y horas o semanas de decirle a un sistema que me estudie 200.000 imágenes de ornamento o 200.000 imágenes de tal cosa, de cuadros o de lo que sea, para entender cómo es eso. Bueno, entonces lo que va a hacer es correr esa red neuronal. O sea, la va a cargar, fíjense que la descarga del API de Google. Va a tardar un poquito hasta que termine de descargar. Si quieren pueden tirarme algún comentario en el chat si hay algo muy crítico para ver. Bueno, ahí cargó. Entonces, carga la imagen. Y después, bueno, este código acá también lo vamos a ejecutar. No nos preocupemos, va a seguir, digamos, cargando algunas cosas. Y haciendo algunos ejemplos para ver si funciona. Entonces, nada, estas dos lo que va a hacer básicamente es cargarme esa red ya preentrenada para poder hacer la transferencia de estilo. Y ahora lo que va a hacer, dice, es cargar esta red sin la clasificación y lo que va a listar es los layers. Esto es importante para que lo entiendan muy general. O sea, Convolutional Neural Network, layers, perdón que no tengo un PowerPoint para explicar esto, pero muy, muy a grandes rasgos, a ver, sería como, por ejemplo, los layers serían como cada una de las secciones de esta red neuronal. Muy a grandes rasgos sería como entender distintos feature learning que dice acá, por ejemplo, eso es importante. Por ejemplo, el input sería el auto, y en ese auto sería, por ejemplo, no sé, el espejo. Entonces, el primer layer lo que hace es como entender el detalle o por ahí una cosa por el estilo. Bueno, no me acuerdo si era el primero o el último, pero lo que va haciendo es como desglosando las informaciones. Uno tiene que ver con el contorno, otro tiene que ver con más el relleno, otro tiene que ver con más la textura. Bueno, esos layers son como esas capas de información. Entonces, esas capas de información son las que nosotros vamos a cargar en nuestra red para que después el código pueda entender la imagen que nosotros le ofrecimos. Nada, lo que vamos a ejecutar y nos va a decir cuáles son esos layers que tiene la red neuronal que nosotros le dimos, que es esta. Fíjense que si yo busco GG19, y ponemos layers, nos va a explicar cuáles son esos layers. Fíjense que tenemos la convolución 2, 3, 4 y 5, que son distintos features o características de esa imagen, que son las que vamos a usar. Entonces, lo que es la transferencia de estilo funciona con los layers intermedios. Los layers intermedios tienen que ver con las características de, por ejemplo, el contorno, ¿qué más era? Las texturas. Entonces, todas esas cosas van a ser importantes. Por eso mismo la transferencia de estilo funciona con eso, porque reconoce contornos y reconoce texturas. Entonces, como los cuadros, por lo general, o las imágenes de arte están representadas o lo que diferencia dos objetos es la textura, o es la línea, o sea, la separación del eje, o la textura es la que diferencia el estilo. Por ejemplo, no sé, el impresionismo tendrá una pincelada más larga o más ancha, y con eso representará ciertos objetos, y los objetos están representados por el contorno. Entonces, esas dos cosas son las que lo que es transferencia de estilo utiliza para hacer estas operaciones. Bueno, nada, me va a tirar una lista de layers,
Y acá yo les sugiero que si alguno se quiere aventurar, testé distintas combinaciones de layers. En realidad no puedes combinar mucho porque les va a tirar error, pero en definitiva lo que hace es como tomar esos layers intermedios. Esto por default toma estos layers. Yo acá, por ejemplo, le cambié para que no utilice los intermedios, sino que utilice los últimos para, esto es lo que decía, como que confunde, o sea, va a transferir no tanto estilo, sino como más, por ahí, features más grandes. Entonces va a ser no solamente el estilo, sino que les va como a otorgar forma. Por ejemplo, los últimos layers en una red neuronal, en este caso, son, por ejemplo, los ojos o las formas más grandes. Entonces, los intermedios son mi contorno, por ejemplo, y el feature más último sería, por ejemplo, mi ojo, mi boca, mi nariz. Entonces, haría como una cosa medio extraña, ¿no? Podrían probar, si quieren, probar una foto de ustedes y transferirle el estilo de la foto, de la cara de ustedes a un objeto más bien abstracto. Y podrían divertirse mucho. Yo no lo hice todavía porque me da miedo, pero lo pueden hacer. Nada, fíjense con esto, y si no copian este, por ejemplo, que está acá, que es el default, lo copian, copiar celda, ¿verdad? Bueno, copian esta información, en realidad, no sé si copiar celda porque tienen que copiar el contenido, pero bueno. Copian estos valores o le cambian estos valores acá y utilizan esos otros. Pero si usan estos, les va a quedar algo por ahí distinto a una transferencia de estilo más tradicional. Entonces estábamos ejecutando hasta acá, cargamos los layers, entendimos más o menos lo que es la red neuronal esta, todo medio teórico, pero para que entiendan un poco en general qué es lo que hace esto. Pero en definitiva, si cargan las imágenes y ejecutan todo, algo les va a generar, así que no se preocupen. Bueno, cargamos entonces los layers, o sea, ahí le asigné estos layers raros que le pusimos nosotros. Bueno, intermediate layers, bueno, eso es lo que decíamos de lo que explicaba recién, un poco de lo que tenía el tema de los layers y un poco la complejidad de eso. Esto léanlo, es importante porque es un poco lo que expliqué recién, capaz que un poco mejor. Esto que decíamos del acceder a las capas intermedias, uno puede describir el contenido y el estilo de las imágenes de entrada, o sea, que pueden entender cómo es esa imagen que yo le estoy otorgando. En el caso, por ejemplo, de un cuadro, entiende que eso es un vaso o un mouse, pero dibujado distinto, porque tiene un contorno o tiene una superficie, una textura distinta. Y esa textura es, por ejemplo, la pincelada o no sé, el grabado, lo que sea. Entonces, esas son como las cosas que utiliza esto. Bueno, después ya pasa a construir el modelo. El modelo es lo que hace digamos, como la ejecución de esta, de la transferencia de estilo. Entonces, primero define cuál es digamos, en base a los layers que yo le asigné, define la red, después crea el modelo. Esto lo van a ejecutar así como está, no nos vamos a meter mucho en eso. Ejecuta el modelo, nos muestra ahí las redes que yo le cargué, por ejemplo, los layers que yo le cambié. Fíjense que por ejemplo, block 2, convolutional 2, es este de acá, que tiene que ver con el content. Si, por ejemplo, a este también le cambio algún valor de eso, podemos probar después si tenemos tiempo, no creo, cambiar alguno de esos valores, pero nada. Son las redes que fuimos cargando, las dos, y después los bloques de la que es estilo. O sea, esta se refiere a del contenido, y estas son las del estilo. Bueno, después lo que hace el sistema, esto que dice, calcula el estilo con una función matemática, nada, vamos a enter, no se preocupen. Lo que hace también es, digamos, para ahora no está calculando nada, en realidad está definiendo la función, y después lo que va a hacer es calcular en base a esa función. Todo lo que es inteligencia artificial y lo que es machine learning utiliza funciones de digamos, no es estadística, pero es como de cálculos estadísticos, en realidad decir, bueno, esto está acá arriba y este está acá abajo. Bueno, en el medio, ¿qué hay? Entonces lo que hace es tratar de encontrar qué hay en ese medio, por ejemplo, o qué hay en ese lugar, o tratar de adivinar algo en base a una información que le da. Nada, muy a grandes rasgos, eso es lo que hace. Después, esto es lo que hace, este es el modelo que lo que hace es
transferir ese estilo, también vamos a definir la función, esto es una clase igual, pero define esa función, para ejecutarla, digamos, después lo que hace el código es ejecutarla repetidas veces, como para que va haciendo como el proceso, va mejorando ese resultado. Y después, bueno, va a extraer los layers acá, este también lo vamos a ejecutar. Me va a decir acá cuáles son los layers de estilo y los del contenido, esto que decíamos que teníamos recién puestos, y algunos valores que son más bien específicos matemáticos, pero los pueden, si quieren, googlear y van a tener sentido. Bueno, ejecutamos hasta este, y después lo que va a hacer es ejecutar ese gradiente descendiente. Ese gradiente descendente es una fórmula matemática que lo que hace es calcular justamente eso, ¿no? Como la menor, como hasta dónde dice, bueno, esto hasta acá es el valor que yo quiero, o como el punto de encuentro de esas dos imágenes, ¿no? Una cosa por el estilo, podría decirse. Pero bueno, esa es una función muy conocida dentro del Machine Learning. Si quieren entender mejor qué hace esto, fíjense, buscar en Google y estudiar un poco eso, que nada, son cosas más de matemática, más aburridas, pero que nada, esperemos que ya llegue a hacerse sin tanto código. Bueno, teníamos hasta acá entonces, esto lo vamos a ejecutar, que en realidad esto lo que ejecuta es algunas funciones que ya definimos arriba. Acuérdense siempre de eso, lo que hace el lenguaje de programación es definir funciones, define, y después ejecuta algunas. Entonces, van a tener eso como mucho, por ahí dicen, che, ejecuté esto 3 veces y después no sé qué. Bueno, es un poco la estructura de cómo está hecho el lenguaje. Después vamos a ejecutar este también, y después este de acá también vamos a ejecutar. Esto dice un optimizer, bueno, tiene distintos, acá, digamos, pueden usar distintos optimizadores. También pueden probar y tienen distintos resultados, que es cambiando este valor de acá, para los que se quieran aventurar, pero en principio ese que tenemos ahí funciona bien. Y después los pesos o los weights, que son algo muy importante dentro de las redes neuronales. A ver, si podemos explicar esto un poco, que es algo importante. No peso. Bueno, más o menos lo escribimos. Bueno. Es una de las partes importantes. Los weights son como un valor que le asigna importancia como a esa parte de la red neuronal. La red neuronal lo que va haciendo es conectando distintos puntos y como realizando de alguna manera conexiones entre distintas features de ese objeto, ¿no? Es un poco como funciona como uno ve las imágenes, ve algo, lo reconoce, y por ejemplo, si yo veo mi cara, algo que tiene mucho peso son mis ojos, por ejemplo, o tiene mucha importancia son mis ojos, o mi nariz, o lo que sea. Entonces, no porque tenga lindos ojos, sino porque es parte de la cara que uno reconoce a la gente. Entonces, eso es como algo importante que tiene como importancia dentro de esa red. Entonces, eso es un poco, a grandes rasgos, medio mal explicado, pero es como lo que importa de estos weights. Entonces, acá, por ejemplo, los valores originales son estos. También les sugiero que prueben con estos valores distintos, o sea, prueben estos valores, o prueben algunos valores de ustedes. Yo acá, por ejemplo, puse un valor del estilo muy, muy fuerte y un valor de contenido más bien como que no me importa tanto que mantengas la información original, sino que quiero que se parezca más al estilo. Entonces son esas dos cosas como importantes para ejecutar este código. Pueden ejecutar, si quieren, el original. Esto está en no me acuerdo ahora. Bueno, notación, creo que es. Bueno, entonces, estos dos valores los pueden mantener si quieren los originales, que son estos dos, o lo que hacen es
ponerle un valor ustedes X que quieran poner. Igual, pruébenlos. Si a veces pones cualquier valor y no funciona o hace cualquier cosa porque hay ciertos parámetros, ¿no? Para para los weights. Pero en definitiva, nada, con esos deberían estar bien, no va a tener problema. Ejecutan esta celda, no se olviden de ejecutar ninguna, por ahí si me faltó una, ejecútenla, si no les tiró error el que le sigue, ejecútenla igual, la otra que le faltó, pero traten de que siempre estén todas ejecutadas, fíjense que todas tienen un numerito, entonces ese numerito tiene que estar en cada una de las celdas. Después, bueno, definen la función del contenido, la pérdida del contenido, y después, nada, estas las ejecutan esta otra de acá, y después lo que va a hacer esto es realizar un par de... Acá ya llegamos a lo divertido, podría decirse. Error de nombre, dicen que le apareció en el gradient descent. Ahí. Fíjate si por ahí esto no se te cambió los valores de acá. Fíjate eso, o si en la red neuronal le pusiste algún valor medio extraño. Por ejemplo, acá en estas, si no le pusiste algún valor medio raro. O alguno de los layers que no existen. Los layers que les lista son los que ustedes pueden utilizar, que son estos, pero fíjense que no todos tienen, por ejemplo, el bloque 1 tiene estos dos, o sea, no puedo estar usando el block 1 convolutional 3 porque no existe. Entonces, fíjense nada más de utilizar de estos en esto, y en este orden que están acá. Bueno, perdón, es un código bastante largo. En realidad es muy simple de ejecutar porque no hay que modificar mucho, pero puede ser a veces medio confuso. Bueno, después esto lo que va a hacer es ejecutar alguno de estos procesos para testear esa red, ¿no? O sea, hace un par de pasos y lo que va a empezar a hacer es como detectar algunas cosas de la imagen que yo le di para empezar a asignarle el estilo de la otra imagen. Esto va a tardar un poquito, es un proceso un poquito más largo, pero fíjense que ahí ya empieza a hacer algunas características. En realidad lo que hace es como empezar a detectar cosas posibles, ¿no? O sea, en base a sombras, fíjense que acá, por ejemplo, tiene una sombra más fuerte, entonces hay algunas características un poco más, o empieza a decir, bueno, acá hay información, o sea, lo que funciona por lo general, lo que hacen digamos, bueno, en realidad es como bueno, la transferencia de estilo y muchos de estos códigos de imagen, lo que hacen es empezar con ruidos o con ruido y empieza a generar como distinta información en base a eso. Entonces, como acá detecta un cambio de colores, lo que empieza a hacer es como detectar ciertas características más intensas en esos lugares. Fíjense que acá, como está más blanco, me hace algo como mucho más limpio. En definitiva, lo que hace es hacer un test de esto que le fueron asignando acá. Bueno, nada, no es tan importante. Y acá sí, digamos, acá ya empezamos como a asignarle un poco el proceso que va a hacer. Esto ya es el entrenado, o sea, esto ya es el training, o sea, el entrenamiento del modelo. Entonces, acá lo que van a hacer es ustedes asignarle digamos, una cantidad de pasos que va a hacer en cada una de esas épocas. Las épocas son como, cuántas veces va a hacer esos 100 pasos. Entonces, acá le vamos a poner 10 para que no haga tantos. Entonces, 10 veces va a ser 100 épocas o 100 procesos de esos para llegar a una imagen. Entonces, si todo salió bien y no tuvieron muchos errores raros en el medio, van a ejecutar esto y lo que va a hacer es, con distintas velocidades según lo que les haya asignado Google, va a hacer el proceso esto de 100 pasos, 10 veces, lo va a hacer 10 veces, y va a hacer una imagen, ¿no? Esa imagen es la que va a hacer con esta transferencia de estilo. Y van a ver que, digamos, mientras más grande era la imagen que ustedes pusieron, por ejemplo, si pusieron 512 en vez de 1280, lo va a hacer mucho más rápido que si le hubiesen puesto 1280. Bueno, vamos a verlo en el primer paso. Ya termina, ¿eh? El primero ya va a aparecer.
Ahí va. Y bueno, y ahí es un poco lo que decíamos que hace, ¿no? Este solamente lo que hizo fue como subdividir esto y todavía no se ve, es como si hubiese hecho un solo pase, ¿no? Y después en este otro pase ya empieza a detectar distintas cosas. Por ejemplo, ahí ya se ve que, bueno, va avanzando, ¿no? Ya empieza como a detectar distintas sombras dentro de esa superficie, distintas líneas, empieza a entender como que esto es un borde y que ese borde tiene alguna característica y que la parte más oscura tiene una característica determinada. Bueno, lo va a hacer en base a la imagen que nosotros le dimos. Lo va a hacer muy extrañamente. Fíjense acá algunas cosas más interesantes en estos lugares. Pero va a depender también de la imagen que le dimos, ¿no? Nosotros le dimos esta imagen, que es muy extraña, por cierto, o muy compleja. Entonces, alguna de estas cosas las va a hacer. O sea, va a hacer como algunas... Esto lo va a entender por ahí como una superficie. Si ustedes lo dejan más tiempo y, por ejemplo, a este valor le ponen más pases, por ejemplo 10, o le pongo 100, entonces lo va a hacer un poco más tiempo. Entonces lo va a seguir haciendo hasta que vaya mejorando el resultado que obtuvo. Nada, esa es una de las cosas. Y después, una cosa que yo les sugiero cuando utilicen las imágenes, por ahí les convenga incluso no utilizar una imagen tan grande y por ahí utilizar una imagen más recortada, en donde, por ejemplo, utilizan solamente el techo de esta imagen. Entonces, como al ser una imagen que no tiene tanta resolución, y, digamos, hacer menos como general el hecho del detalle, les va a hacer efectos mucho más interesantes, ¿no? Que es un poco lo que generaba esta imagen que vimos al principio, que es que en estas partes, por ejemplo, parecen como piezas de ornamento del edificio. Entonces parece que, por ejemplo, acá tengo un pedazo de columna, acá, no sé, una cornisa, nada, mezclado como con distintas cosas. Bueno, eso es un poco lo interesante de esto, que se empieza a generar sobre esto. Bueno, y estábamos más abajo. Bueno, fíjense que ahí va como mejorando este proceso y lo va haciendo cada vez más específico. Mientras más tiempo le dan, fíjate que ya hizo 600, pero igual el resultado es todavía medio pelo, pero también, como les decía, va a depender de la imagen que ustedes le alimentan. Bueno, vamos a esperar que termine esta. Termine estas, le quedan 2 o 3. Pero bueno, lo interesante es eso, cómo esto es lo que decía, por ejemplo, de las sombras, en las sombras va a ser distintos tipos de ornamento, o sea, como va a aplicar distintas de esas características que encuentra en la imagen original. Por ejemplo, en estas partes más oscuras tiene como estas características y las partes más claras por ahí tienen otras, por ejemplo, esta de acá. Igual nada, como tiene tanta información, es como medio un pastiche, pero de hecho hay un código que se llama pastiche que es muy copado. Si lo buscan, es muy interesante. Nada, y después, según la imagen, si ustedes le dan una imagen más compleja que esta, por ejemplo, que le dimos nosotros, también va a hacer cosas bastante más interesantes también. Pero yo para este taller, yo les recomendaría que utilicen imágenes más bien abstractas, que no traten de hacer su cara con el ornamento de la iglesia esa, sino que tratemos de usar como imágenes más bien de distintas organizaciones de este tipo, como más bien abstractas. Me parece que los resultados son mucho más interesantes, incluso, digamos, como elemento ornamental, ¿no? Porque pensarlo como simplemente algo efectista está bueno, pero también me parece que lo interesante es cómo estas superficies empiezan a adoptar ciertas características digamos, del dibujo que ustedes le asignaron. Bueno, ahí terminó. Nada, podría estar más tiempo y el resultado sería mucho más divertido, pero bueno, por una cuestión de tiempos vamos a dejar ahí. Y después esta última de acá, por ejemplo, lo que va a hacer es guardar esta imagen. Entonces yo le pueden poner el nombre que quieran, le voy a poner imagen workshop. Vamos a poner ahí y la vamos a ejecutar y lo que va a hacer es descargarme esta imagen, que es la que vamos a entregar para este taller. Yo les sugiero que hagan varias, que prueben, digamos,
la forma divertida de usar esto es como probar distintas cosas, prueben, no sé, prueben con cosas personales si quieren, digamos, después, obviamente yo les sugiero que hagan, me parece que lo más interesante es con organizaciones más bien abstractas, y mientras más arquitectónicas mejor, pero en definitiva eso es como la imagen que hacen, ¿no? Fíjense que, digamos, por ahora, bueno, obviamente es súper abstracto, porque nada, la imagen que le alimentamos tiene como features muy pequeños, entonces fíjense que los features pequeños son estas cositas, y mientras más grande, si le damos un recorte de esa imagen, va a ser un resultado totalmente distinto a este. Bueno, después el código tiene una optimización que no funciona muy bien para los layers y las imágenes que utilizamos, pero nada, si prueban alguno, por ahí les funciona bien a ustedes. En definitiva, lo siguen ejecutando esto, llegamos hasta acá, pero si quieren pueden seguir ejecutando esto y lo que va a hacer es una optimización. En nuestro caso nos va a hacer algo así porque lo entiende más raro. Como nosotros le cambiamos los layers, hicimos un par de cosas raras, lo va a hacer mal. Entonces, hasta acá, por ejemplo, que es donde guardamos la imagen, estaríamos bien, y todo esto que dice Total Loss Variation lo vamos a cerrar, y esto también. Ahí está. Entonces, es un poco la idea del taller, muy rápido, muy complejas algunas cosas de entender, me parece que son como muy propias del lenguaje, pero nada, es un poco eso, y nada, ahora si quieren hacer preguntas, ahí veo algunas. Ahí me pregunta Magdalena Salinas, dice, consultar la jerarquía de los layers de la que hablaste, si se mantiene o, digamos, o depende de la red. Mira, yo mucho no sé realmente, pero entiendo que sí es algo que tiene que ver con, depende de qué es lo que esa red esté observando. Por ejemplo, una red que esté entrenada para detectar, por ejemplo, gatos, como decía, o perros, o lo que sea, o distintos tipos de animales, lo que va a hacer es encontrar, por ejemplo, los layers intermedios, como dice, es como features que tengan que ver con ese contorno y esa textura, por ejemplo. Entonces, el contorno y la textura va a ser ese layer, va a estar en ese lugar. La información sobre si es gato o es perro va a estar en ese lugar. Y después por ahí, los features más al final, por ejemplo, los layers más al final, probablemente tengan que ver más, por ahí me equivoco lo digo, pero más o menos es la estructura, ¿no? O sea, los layers del final por ahí tengan más que ver con, por ejemplo, la raza del perro. Entonces, primero dice que es un perro, después te dice que el perro es, no sé, por ejemplo, un salchicha. Entonces te dice que es un salchicha porque tiene otra feature que es otra cosa. Tiene una silueta, tiene orejas, tiene patas, tiene una cola, y después el feature o el layer del final te dice qué tipo de perro es, porque, no sé, es más alargado, es lindo, qué sé yo, bla, bla. Entonces te dice que es un perro. Bueno, eso. Estimo que igual, por eso, cada red hace algo distinto, entonces cada red, esos layers van a tener un significado distinto y van a hablar de información distinta. Pero más o menos la organización es esa. Cada parte va a hablar por ahí de una característica de esa imagen en particular. Después preguntan, dice, respecto a la parte que nos habló de la red neuronal, donde después le asignan los layers, ¿se podría cambiar esa red? Bueno, sí, se puede. Lo que sí es que habría que hacer un trabajo por ahí más específico de cómo está organizada esa red, entonces en base a eso van a tener que cambiar gran parte de ese código porque está como basado en esta red, que es el BGG. Entonces, esa red tiene distintas características, por ejemplo, no sé, los weights o nada, algunas características en particular. Entonces, por ejemplo, los layers probablemente no se llamen lo mismo porque son distintos. Entonces, si yo voy acá y me fijo qué redes tengo, cada una habla de distintas cosas. No sé, MobileNet, no sé qué será, pero Mobile Vision Applications, por ejemplo, dice, no dice para qué usa, pero nada, tiene como distintas cosas. Bueno, en definitiva, son redes que son preentrenadas, parte de ese API de TensorFlow de Keras, que es como
donde está la información, donde todo el mundo utiliza eso para hacer, por ejemplo, el celular cuando reconoce las caras o, no sé, digo, como cuando vos subís a Pinterest una foto, hay una red neuronal que detecta a ver si vos buscaste una foto con madera, no sé qué, bla, 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 bla. Bueno, eso es un poco lo que hace. ¿Preguntas? ¿Se entendió algo? Lo importante es que puedan hacer algo. No importa si no entendieron mucho, lo importante es que puedan reemplazar esas imágenes que tenían al principio y guardar la imagen al final. Después, si no quieren modificar las redes o los layers o no entienden un carajo de eso, no pasa nada. Lo importante es que puedan como jugar con esas dos imágenes y también jugar con la imagen que ustedes le alimentan. Pueden hacer una imagen mucho más abstracta, o si quieren un noise o un blur, como algo muy blureado, pero con tipo como con ruido. Y después lo mismo las imágenes que le asignan. Yo les recomiendo obviamente que sean arquitectónicas porque es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Y en este caso como ornamentales o cuestiones más del ornamento. Mientras más recortadas mejor, les va a hacer unos resultados más divertidos. A ver. Hay otra pregunta. Bueno, no sé si tienen más preguntas o con respecto a técnicas. Pueden habilitar el micrófono si quieren. Nada. ¿Qué hace Fede? Ahí preguntando si los layers tienen que ser 5 y hay que conservar el orden, por ejemplo. Sí, en los layers, no sé si tienen que ser, me parece que todos los que implican a esa red, por ejemplo, es como los distintos, estos bloques que tiene la red, por ejemplo, que dice en este caso, tenés distintos bloques, 1, 2, 3, 4 y 5, entonces esta red, por ejemplo, utiliza los 5 bloques, y en esos bloques lo que utiliza es como los layers, por ejemplo, en este caso, el intermedio sería el 2 o el 3, y el último sería el 4. Entonces, por ejemplo, tenés que usar todos los bloques. No sé, habría que probar. Por ahí estoy diciendo una boludez, y si le sacás uno de estos números o una de estas líneas, lo hace igual, y por ahí es divertido ver qué hace, ¿no? Pero por lo general, si hacen esa modificación, por ahí tengan que modificar otro valor que habla de una lista de 5 layers, por ejemplo. Entonces, si se hacen esas modificaciones, pruébenlas, pero tengan en cuenta que por ahí puede tirar algún error porque está refiriendo a 5 layers y ustedes le están asignando 4 layers. Entonces, son cosas que pueden probarlas, pero que a veces puede ser que tiren algún error según el código. Sí, sí, se saltearon una celda y me preguntan, dice, en el caso de que se saltee el orden de una celda, vuelvo a la que se pasó y ejecuto y sigo como si nada. Lo que pueden hacer es que si tienen dudas de eso, vuelven a la que tenían antes y ejecutan de ahí para abajo otra vez. Y si tienen más dudas todavía porque no saben cómo ejecutaron todo, qué sé yo, lo que pueden hacer directamente es entorno de ejecución, ponen restablecer estado de fábrica, o sea, como restablecen a cero todo el entorno de ejecución, o sea, lo que hace es resetear todo lo que ejecutaron, y le ponen ejecutar todas, por ejemplo, o van ejecutando Shift Enter hasta donde quieren, y listo, y se aseguran que están en orden. Bueno. No, yo estaba haciendo un poco de tiempo, un poco porque yo también estoy probando. Pero además porque ellos deben estar también, ¿no? Como, o sea, porque cada vez que subís una imagen tarda y Sí, me nada, imagino. ahí están probando que sale, pero no sé, me parece que dentro de lo experimental que es todo esto, está bastante claro. Y este video, por supuesto, se los vamos a hacer llegar eh, a todos inmediatamente cuando termine el día de hoy, el workshop. Así que nada, lo van a poder ver y venir para revisarlo.
Incluso, no sé, no quiero, Fede, ponerte en un compromiso, pero quizás alguno te puede escribir haciendo alguna... No, totalmente, sí, sin hablar. Eso me pueden escribir, incluso si tienen el collab de ustedes, me comparten el código y dicen, che, mirá, no me está funcionando, te lo comparto. Y entonces yo lo ejecuto y por ahí me fijo, che, mirá, acá te equivocaste en tal cosa o lo que sea. Eso es la ventaja de esto es que al ser colaborativo, por así decirlo, valga la redundancia, se puede hacer de esa manera. Entonces se puede como corregir de esa manera. Claro. Bueno, excelente. Por ahí damos unos minutitos más, a ver si alguien tiene alguna consultita más, una pregunta. Sí. La idea es que ¿cuántas imágenes como mínimo podrían enviar? ¿Cuánto crees que es Eh, de 3, 4? Igual yo creo que una vez que le agarras la mano es como sacar imágenes. sí, Puedes sí, sacar. totalmente. Me parece que yo lo ideal sería hacer 4 imágenes como para tener distintas variaciones, que no se queden con una y que Claro, también varíen eso que les decía como de las escalas, por ejemplo, que hagan una más densa y por ahí otra utilizan un style, por ejemplo, el style, una imagen un poco más grande y no tan densa como la que habíamos visto, por ejemplo, esta, sino que por claro, ahí se refiere más a un detalle particular. Entonces van a ver que el resultado es totalmente distinto porque va a reconocer esto que les decía, como los layers que están modificados en este código, les va a reconocer cosas más grandes. Entonces ahí por ahí llegan a ver más, por ejemplo, algunas formas más reconocibles del ornamento. Y me parece que eso es más interesante todavía. Entonces, si pueden recortar claro. la imagen, mejor todavía, y hagan varias como opciones como para ver también esa densidad que cómo modifica la imagen. Claro, yo creo que algo que sería bueno es que construyan series, ¿no? de imágenes, como que hagan 3 o 4 imágenes variando alguna pequeña cosa y después hacer 3 o 4 imágenes con 2 transferencias de estilo completamente distintas, ¿no? Con imágenes completamente distintas, Mm, de manera de generar algún tipo de serie y que pueda haber como variaciones en la imagen, ¿no? Que no sean sí, todas las imágenes diferentes, ni todas apenas como variaciones muy sutiles, sino que se puede pensar como una serie. Digo esto porque eh, obviamente este material, el que entreguen, además de que cumple la función de asistencia al seminario, seguramente lo publiquemos, así como publicamos el material, una selección del material del seminario de Cuteness que hicimos a principio de año. Entonces, mientras más consistencia interna tenga la producción de estas imágenes, mejor. Y me parece que sería lindo que las entregas construyan algún tipo de serie, como sí, grupos de imágenes que construyen. Digo, porque me parece que es como la manera de pensar una especie de proyecto de las imágenes, ¿no? sí, incluso lo que pensaba con eso es como que en este tipo de operaciones, de códigos, también que hay muchas cosas como de alguna manera encriptadas dentro de un proceso particular. Por ejemplo, la red neuronal BGG hace su trabajo. Entonces se vuelve más importante la elección de la imagen, por ejemplo, la elección del estilo y la elección de la imagen que le asignamos, más importante incluso que comprender el código, porque el código hace cosas también muy automáticas, por así decirlo. Entonces el curado de esas imágenes es incluso más importante que la generación de la imagen, ¿no? Porque me parece que en este Claro, caso es como muy relevante eso. claro. Por ahí, Francisco pregunta si para arrancar de nuevo tengo que volver a cargar la página, cosa que empiece en uno. No, no hace falta. Si quieren arrancar de vuelta, van a ejecución y ponen restablecer el estado de fábrica o ponen reiniciar entorno de ejecución no, perdón, reiniciar, ponen este de acá, más seguro este que les va a ejecutar todo a cero. Yo lo corro ahora, total ya tenemos guardado. Fíjese, lo que hizo ahí es volver a cero cada uno de estos valores. O sea, no tengo nada ejecutado ahora. O sea, lo que hizo fue como reiniciar e incluso se Ah, desconectó de la red donde estaba conectada. Entonces vuelven a ejecutar y lo que va a hacer es asignarles uno, conecta y va a empezar de a uno de vuelta. bien. Okay. Bueno,
Bueno, no hay más preguntas, más dudas. Aprovechen que lo tienen a Fede acá. ¿Quieren consultar algo? Ahí preguntan si se puede modificar la geometría del content. Sí, se puede modificar. Yo le subí, si quieren pueden usar, yo le subí un par de baterías de Grasshopper para el que quiera, que hacen esta grilla y se modifica, pero no tiene que ser necesariamente eso. Sí que sea una forma lo más abstracta posible para que la red entienda cosas más extrañamente, ¿no? Pero se puede modificar eso, o sea, pueden usar otra imagen si quieren y la utilizan como información, digamos. Yo les sugiero nada más que sí, que sea algo como, que no sea una cara de ustedes, porque, digamos, por ahí arquitectónicamente no digo que no sea importante, pero que no es tan interesante por ahí el resultado, digamos. Entonces, como que utilicen algo que sea más bien abstracto, blanco y negro, que sea como lo más virgen posible. Claro. Sí, incluso pensando en esto de las series, pueden construirse series de patrones, o sea, los patrones pueden hacerlo ustedes dibujándolo, ya sea en Grasshopper o cualquier programa que quieran hacer, y eso puede ser lindo para probar también, ¿no? Un patrón medio abstracto o un mosaico de algún tipo de textura que quieran hacer, y por ahí la serie esta de la que hablamos tiene que ver con una variación de eso, siempre con la misma imagen, ¿no? Como usando siempre con la misma imagen, pero variando el patrón, o el mismo patrón con partes de una misma imagen, ¿no? Como ese tipo de versiones, como algún tipo mínimo de sistematización, aunque sean esas cosas que son lo que definen en términos generales, sin meterse en el código, ¿no? Definen el trabajo un poquito en el contexto en el cual estamos haciendo este workshop. Ok, bueno, por mi parte entonces nada más. Me parece que si hay dudas nos escriben a nosotros, al mail de la maestría que todos tienen, o bueno, si nos escriben ahí nosotros directamente se lo reenviamos a Fede si es una duda para Fede, así que siéntanse libres de escribirnos ahí, por cualquier otro tema también. En cuanto Google termine de procesar este video, se los vamos a enviar, así lo revisan y lo tienen. Y nada más. También van a estar subidas las clases, las conferencias, estas 3 conferencias anteriores también van a estar subidas a YouTube en breve, también para verlas. Y no mucho más. Esperamos que se sigan acercando a la maestría en eventos futuros o incluso el año que viene, ya un poco seguramente volviendo a la pseudo normalidad. Y por mi parte nada más. No sé, Fede, si querés comentar alguna otra cosa. No, nada, agradecerles también por la paciencia. Sé que algunos por ahí sí son temas muy, muy nuevos, es como difícil de abarcar, digamos, uno siempre arranca con dibujo, con algo más por el estilo, y acá es como medio, nada, mucho texto de golpe y abstracto, pero bueno, nada, diviértanse con las imágenes y nada, como decíamos, vuelvo a recalcar, digamos, traten de curar esas imágenes que eligen, hagan una serie, hagan algo que tenga una coherencia más bien arquitectónica en base a los ejemplos que usen, y me parece que eso va a ser lo que va a generar un lindo resultado del taller, ¿no? Claro. Bueno, ahí preguntan hasta cuándo es la entrega del ejercicio del workshop. Yo no me excedería más de 2 semanas, de manera que, digo, porque si no, ya después nos olvidamos y todo se ablanda. Yo pondría como deadline, igual te vamos a mandar en un mail junto con la grabación de la clase, pero yo pondría como deadline el viernes que viene y no el otro. Así tienen 2 fines de semana para divertirse en familia haciendo código. ¿Parece, Fede? ¿Parece bien eso? Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Nada más. Gracias entonces, María Laura, por la coordinación de la maestría y la colaboración con todo esto.
Gracias a todos los que participaron, a los que vinieron hoy, a los que estuvieron en las clases anteriores, en las conferencias. Y bueno, sin duda gracias Fede por la clase de hoy, que fue espectacular, por la moderación de la conferencia de Matías del Campo, y a la distancia agradecer a Fede Garrido también, Matías del Campo y Antoine Picón por colaborar con esto absolutamente gratis, abierto para todos, y muy generosamente. Así que nada más. Nos vemos entonces, Fede, la seguimos en otro momento. Dale. Chao a todos. Gracias.